guiando nuestras mentes, nuestros corazones hacia Él, hacia la verdad. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, en humildad, reconociendo, Señor, que fuera de ti, apartados de ti, no somos nada, Señor. Solamente en ti encontramos la verdad, la vida, Señor, palabras de vida eterna. Permite que nuestro corazón esté atento, nuestro espíritu sea conmovido, Señor, por tu palabra, que pueda esta palabra transformar y renovar nuestras mentes, Señor, para caminar conforme a tu plan, conforme a tu propósito en cada una de nuestras actividades, Señor, de nuestros círculos de vida, de influencia. Sé con mis hermanos, Señor, con las personas que aún no están con nosotros, que están por llegar. Te pido por ellos, Señor, que seas con ellos, que puedan unirse con nosotros, Señor, para adorar y bendecir tu nombre en esta tarde. Gracias, pues, Señor, por este momento de reflexión. Lo pongo en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a la verdad, que es Cristo Jesús. Déjanos ver, pues, a Jesús en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que organizamos, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos, con el tema. ¿Pueden sentarse, por favor? Estuve revisando la última grabación, más o menos para comenzar en el punto en el que estábamos hablando. Puse esta imagen nomás para hablar un poquito de lo que hemos estado tocando. Y básicamente hemos estado hablando del modelo de Dios para el matrimonio. El modelo de Dios original que Dios define en las primeras páginas de Génesis antes del pecado. Hemos estado hablando de ese modelo y cómo ese modelo ha sido distorsionado a causa del pecado, a causa de la caída, ¿verdad? Y lo que era el modelo original de Dios se ha ido distorsionando desde ese momento del pecado, ¿verdad? Cuando Satanás ataca el diseño de Dios y quiere destruir lo que Dios ama. Estaba reflexionando la otra vez y no me acuerdo con quién lo comenté, pero Satanás es tan astuto que usa los regalos más bellos que Dios nos da para desviarnos del camino. En el caso de Adán, usa a su esposa, el regalo hermoso que había recibido de Dios, para distraerle, ¿verdad?, del camino. A veces los regalos que recibimos de Dios, los regalos que estamos constantemente recibiendo de Dios, pudieran, si no somos cuidadosos, ¿verdad?, si no somos conscientes de esto, desviarnos la atención de nuestro Señor. El pecado hace eso. El pecado nos desvía de nuestro enfoque de Dios y lo ponemos en el mundo, en las cosas que a nosotros nos parecen que son correctas, a nosotros nos parece que son buenas. Ya no tomamos en cuenta los planes originales de Dios, sino ahora queremos conducir nuestras vidas, conducir nuestra vida a lo que parece ser bueno para mí, a lo que parece ser adecuado para la sociedad o para la familia en la que estoy viviendo. Y debemos tener cuidado con eso. Necesitamos siempre buscar regresar al modelo de Dios, regresar a la enseñanza divina, no solamente en el tema de matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de matrimonio, pero en todos los temas de nuestras vidas. La enseñanza bíblica es la fuente de la verdad, lo hemos dicho de muchas formas, de muchas maneras, y este es el único camino, ¿verdad?, que Dios tiene para que sea su nombre glorificado y que nuestras vidas sean edificadas. Nuestras vidas en todos los aspectos, ¿verdad? El pecado entonces destruye ese modelo original y vimos las últimas clases, las distorsiones que ahora tenemos en el matrimonio. Vimos cosas como unión libre, como poligamia, vimos algunas distorsiones que la sociedad actual ahora acepta como normales en algunas sociedades o cosas que son alternativas al modelo original de Dios.
Pero esto a consecuencia de que nos hemos desviado, nos hemos apartado del diseño bíblico. Y la única forma en la que podemos regresar al modelo bíblico es a través, pues, de la verdad, del evangelio, de la salvación, de la redención. Jesucristo tiene este propósito. Llevar o reconstruir, renovar la humanidad al estado original, ¿verdad? Que estaba planeado. Básicamente estuvimos hablando de eso las semanas pasadas y hablamos específicamente del adulterio como una distorsión, uno de los pecados que afecta el matrimonio en nuestra sociedad. Hacíamos reflexión que en la sociedad ya no es tan, ¿qué se puede decir?, tan penado. Inclusive dijimos que antes era una de las causas para que pudiera haber una separación, era algo mal visto, socialmente hablando inclusive, y ahora es cada vez más común, cada vez más aceptado. Y esto nos habla de la distorsión a la que hemos llegado, ¿verdad? De que los parámetros que tenemos para el matrimonio, los parámetros que tenemos para medir lo que es bueno y lo que es malo, han sido distorsionados a través del tiempo, a través de nuestro entendimiento de lo que conceptualizamos como bueno dentro de la sociedad. El llamado para la iglesia es no basar nuestro entendimiento de lo que es bueno y malo de acuerdo a la sociedad, sino de acuerdo a lo que Dios dicta, como lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable delante de Dios, lo que es pecaminoso delante de Dios. Hablamos de adulterio y hablamos que Dios, al menos la perspectiva global que marca la Biblia, es que Dios tiene el matrimonio como una unión, no solamente que es significativa entre dos personas, no solamente el matrimonio es una unión o una institución que habla de la unidad de un hombre y una mujer, no solamente habla de este sentido de pertenencia, pero también hemos visto que el matrimonio en los ojos de Dios representa algo más, trasciende a las dos personas. Ya hemos visto que este matrimonio nos refleja o nos deja ver la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Ese punto específico lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando lleguemos a Efesios, pero en general la Biblia habla de esto. El matrimonio como un reflejo de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. De hecho, en la enseñanza bíblica derivamos los principios del matrimonio en base a esta relación de Cristo y la iglesia. No es al revés, sino que de la relación de Cristo y la iglesia derivamos la enseñanza para nuestras convivencias en matrimonio. Y de ahí tomamos la sujeción de la esposa al marido o el marido como cabeza, como el que suple, como el que da su vida por su mujer. Este tipo de enseñanzas que ya hemos visto. La semana pasada o antepasada vimos acerca del adulterio y dijimos que el adulterio es una de las transgresiones más graves contra el matrimonio, pues quebranta el pacto de fidelidad entre los cónyuges. La Biblia es clara y nos dice que no debemos cometer adulterio. No solamente el acto físico, dijimos, sino también cuidar nuestros pensamientos. Dice Jesús en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que reflexionáramos en eso. Tenemos una tendencia natural a asustarnos del pecado físico del adulterio, por decir este ejemplo, de señalarlo como malo. Pero Jesús quiere que entendamos que eso está en nosotros.
y que el simple hecho de alimentar pensamientos que nos lleven a este tipo de situaciones, dice de codiciar o de ver a una mujer, en el caso de las mujeres, a un hombre que no sea su marido, con un deseo carnal, ya está cometiendo adulterio, ¿verdad? Entonces, no solamente es el acto físico, sino tiene que ver con nuestros pensamientos, con lo que estamos alimentando nuestra mente. Imágenes, literatura, música, películas, novelas, no sé. El tipo de información que estamos ingiriendo puede ser causa de este pecado, ¿verdad? Y nos pudiera llevar, creo que Víctor decía, poco a poco, si no tenemos cuidado, al acto mismo del adulterio, ¿verdad? Bien. Bien, vamos a hablar otro de los pecados que afectan nuestros matrimonios es el pecado de fornicación. Y vamos a hacer una diferencia entre estas dos situaciones. Ambos son pecados de tipo sexual. Ya hablamos del adulterio la semana pasada, vamos a hablar un poquito de la fornicación. Dice la definición, la fornicación incluye cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Este pecado atenta contra la pureza que Dios desea para su pueblo. Y hay un texto que quiero que leamos. Está en 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sucede algo con este pecado. Bueno, nada más para clarificar, creo que acá lo tengo un poquito más adelante, pero fornicación es cualquier actividad sexual ilícita fuera del matrimonio. Típicamente pensamos en los jóvenes que no son casados y tienen relaciones sexuales. Ese es un pecado de fornicación. Pero aún las personas casadas que tienen un pecado de adulterio, eso también se puede considerar como fornicación. O cualquier actividad ilícita, aunque estén casados, que vaya en contra del plan de Dios, del diseño de Dios. Vamos a ver algunas cositas aquí. ¿Sí? Solamente quiero que resaltemos el hecho de que dice huir de la fornicación. La Biblia no dice huir del robo o huir del rencor. Y es que la realidad es que la fornicación es algo que acecha, está acechando, está persiguiendo, literalmente, persiguiendo a la humanidad y persiguiendo al creyente. ¿Verdad? O sea, es algo que se ofrece, lo vemos en Proverbios, ¿no? La mujer, falta de entendimiento, está ahí ofreciendo, está insistiendo. La fornicación es algo que insiste, por eso dice huir. Tiene un peso muy profundo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, el pecado de fornicación. Y el mandato, como dice nuestro pastor, es a huir. No tratar de resistirlo, ¿verdad? No tratar de razonarlo o discutir. No, es huir. Ese es el mandato que tenemos en el texto. Fornicación, la palabra griega que comunica o que comúnmente se traduce como fornicación es esta palabra que se llama porneia, que incluye una amplia gama de pecados sexuales, como dijimos ya ahorita, relaciones sexuales prematrimoniales, adulterio, esto es sexo con alguien que no es su cónyuge, prostitución, incesto, homosexualidad y otros actos que son ilícitos, que no son de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la enseñanza bíblica.
este término describe cualquier actividad sexual que viola el diseño de Dios para la intimidad humana. O sea, todo aquello que está en contra de lo que Dios ha dictado. No vamos a entrar en detalles, pero hemos dicho que hay un lugar dentro del matrimonio seguro, ¿verdad? Donde se puede disfrutar de estas relaciones. Dios diseñó esta relación para nosotros en este ambiente seguro, en este ambiente de protección. Fuera de este ambiente es peligroso contra nuestro cuerpo, contra nuestra alma. Es un pecado que daña nuestras mentes, que daña nuestro cuerpo, que daña nuestro corazón. Por eso Dios es tan enfático, ¿verdad? En esta orden de huir de este pecado. Dice, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos de Corintio a huir, no debatir, no resistir, sino huir de la fornicación, es decir, de toda relación sexual fuera del pacto matrimonial. Y lo hace con un argumento muy fuerte. El pecado sexual tiene una característica distinta a otros pecados. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es eso? ¿Qué significa contra su propio cuerpo peca? Dice, Dios no nos creó como un alma flotante, ni como una masa biológica sin propósito. Él te formó como una unidad gloriosa, cuerpo y espíritu o alma, de estas dos inmateriales, material e inmaterial, juntos, creados para reflejar la imagen de Dios, creados para adorarle con todo lo que somos, creados para gozar de Él con cuerpo redimido y alma transformada para siempre. Algo que es importante en nuestra asimilación de la redención de Dios es que Dios, tenemos mucho énfasis en nuestro estudio, en nuestras predicaciones acerca de cómo Dios transforma nuestras mentes, cómo Dios salva nuestra alma, pero Dios también es dueño de nuestro cuerpo y quiere que esta unidad de cuerpo y alma sea restituida, sea transformada y ambos, esta unidad humana sea renovada. Tu cuerpo no es una prisión del alma, no es un estorbo, es parte de lo que eres. Es instrumento, es templo, es vehículo de obediencia o desobediencia. Y lo que haces con él afecta eternamente tu alma. En la cultura de los corintios, tratando de justificar sus actividades físicas ilícitas, enseñaban que si lo hacías, el cuerpo era separado del espíritu. Entonces, tú puedes hacer algo con tu cuerpo sin afectar tu alma, tu espíritu. Lo que Pablo quiere enseñarles es que esto no sucede en la realidad. Lo que está pasando es que cuando cometes un pecado, estás pecando contra tu cuerpo, estás dañando tu cuerpo y tu alma también. O sea, las cicatrices del pecado, sobre todo este pecado de fornicación, la vas a experimentar en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma, ¿verdad? Es así de grave este pecado. No puedes pecar con tu cuerpo sin herir tu alma. No puedes hacer algo físico sin que esto afecte tu alma. Eres una criatura unida, material y espiritual. Y lo que haces en uno repercute en el otro.
La fornicación no es solo un acto con tu cuerpo físico, es una daga que hiere el alma. El adulterio no es solo piel contra piel, es traición del pacto que hiciste ante Dios. Tu cuerpo no actúa en aislamiento. Necesitamos entender, hermanos, sobre todo, todos, pero sobre todo los jóvenes, que lo que hacemos en el cuerpo afecta a nuestro espíritu, afecta a nuestra alma. Y eso pudiéramos inclusive llevarlo más allá, porque hay algunos otros pecados asociados con el cuerpo a los que a veces no ponemos atención. No sé, comer en exceso. Llega el punto en algunas ocasiones que el comer no es solamente para la necesidad biológica, física, de nutrirnos y que nuestro cuerpo esté saludable, sino que de alguna manera la hemos transformado en un deseo originalmente que Dios nos da para subsistir, lo hemos transformado en un deseo egoísta y rebelde en contra de Dios, para satisfacción propia y no para gloria de Dios. Sucede lo mismo con este pecado de fornicación. El regalo que Dios nos ha dado, esta relación íntima, es un regalo hermoso de parte de Dios para el matrimonio. Cuando lo tomamos fuera de ese contexto, estamos yendo en contra del diseño de Dios y estamos renegando y diciendo, el plan de Dios no es el mejor para mi vida. Yo quiero disfrutar de este regalo en este momento. Y estamos con los regalos que Dios nos da, con los preciosos regalos que Dios nos da. Estamos ofendiéndole, estamos renegando, estamos pisoteando, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Los regalos de Dios son para que los disfrutemos y tienen propósito en nuestras vidas, pero cuando los tomamos fuera de los límites, fuera del contexto que Dios nos ha dado, lo que se tornan en deseos traidores, deseos que afrentan a Dios, deseos que no son controlados, ¿verdad?, por el Espíritu. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la sed. La sed es un deseo natural, normal que tenemos, pero podemos distorsionarlo a llevarlo a un deseo que traiciona a Dios, como el alcoholismo, ¿verdad? Como no solamente estoy satisfaciendo el deseo físico, sino estoy tomando ese deseo natural que Dios me da para hacer afrenta contra Dios, para violentar a Dios. Y hacemos eso si tomamos el regalo de la intimidad en un contexto distinto al matrimonio. Estamos violentando, estamos agrediendo, estamos en rebeldía al plan que Dios tiene para nuestra sexualidad. Déjenme leer, tengo aquí una nota que estuve tratando de reflexionar aquí. Dios creó el sexo. No creo que nadie tenga problemas con eso. A veces tenemos como iglesia problemas con la relación sexual. No es pecaminosa, siempre y cuando esté en el parámetro que Dios estableció. Fue su idea. No es del diablo. No es de
las películas, no es de la cultura. Dios lo diseñó como una expresión preciosa, santa, íntima y profundamente gozosa dentro del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. No es accesorio, es esencial en la unión matrimonial. Es una manera de reflejar el deleite, la entrega, la fidelidad, el compromiso y el gozo que existe entre esposo y esposa. Que es una sombra, del amor entre Cristo y su iglesia. Pero cuando sacamos este regalo del contexto para el cual fue creado, el pecado sexual inevitablemente deja una estela de dolor. Y no hablo de un dolor superficial, sino de algo más profundo, más devastador, más espiritual. Cada vez que alguien entrega su cuerpo fuera del pacto matrimonial, algo se rompe. Se hiere a Dios, porque le decimos que preferimos nuestros deseos antes que su sabiduría. Se hiere a otras personas, porque destruimos el vínculo que requiere fidelidad para florecer, hablando de adulterio. Y se hiere a uno mismo, porque el alma no puede permanecer ilesa cuando el cuerpo se entrega al pecado. Nos fragmentamos por dentro. El corazón se endurece. La conciencia se confunde. Y el gozo del Espíritu Santo se apaga. Esa es la consecuencia, ¿verdad?, de alimentar esos pecados o de experimentar la sexualidad fuera del parámetro que Dios ha diseñado. No os dejéis engañar. El pecado sexual promete libertad, y eso es como que lo que la cultura nos enseña. Tú tienes derecho, tú puedes hacerlo, no dejes que otros te limiten, no dejes que ellos, estos viejos o estas posturas tradicionales te limiten lo que vas a hacer. No os dejéis engañar. El pecado sexual promete libertad, pero lo que está realmente sucediendo es que encadena. Promete placer, pero nos deja vacío. Satanás es un maestro en distorsionar lo bueno, los regalos de Dios. Pero la verdad es que el camino de Dios es el mejor camino. El camino de Dios, el tiempo de Dios, el diseño de Dios, los límites de Dios son los que nos va a traer paz, gozo, plenitud. Este sentimiento de estar haciendo lo correcto, sin culpa, sin que mi conciencia me esté, atacando o cuestionando. Solamente en los parámetros matrimoniales es cuando podemos disfrutar sin culpa, ¿verdad?, de esta relación especial de Dios para nosotros. El camino de Dios es infinitamente mejor. Porque cuando el sexo es vivido bajo las reglas del diseñador, produce lo que el mundo no puede imitar. Solamente en este contexto produce verdadero deleite, profunda comunión, seguridad emocional, salud espiritual y un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Todo esto es asociado a esta relación íntima. Profunda comunión, seguridad emocional, salud espiritual y un testimonio poderoso, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. La sexualidad no es pecaminosa. De hecho, es un regalo fantástico, hermoso,
que debemos disfrutar de parte de Dios en el contexto que Él lo ha diseñado. Hacerlo de otra manera traerá consecuencias físicas, consecuencias mentales, consecuencias espirituales. No quiero ser tan gráfico, ¿verdad? Pero el pecado sexual distorsiona tanto la conciencia humana, degrada tanto el valor de la humanidad, pisotea tanto el valor de la mujer y del hombre, que Dios sufre, que Dios se entristece. Somos creados a la imagen de Dios. Somos representantes en este cuerpo de Dios. Y tomarlo para denigrarlo, tomarlo para destruir, tomarlo para no darle gloria a Dios. Y esa es la obra de Satanás, ¿verdad? Es la obra de Satanás, queriendo destruir absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. Absolutamente todo lo que se parezca a Dios. Quiere destruirlo, aplastarlo, derribarlo por completo. Esa es la gravedad de la que estamos hablando. Así que celebremos con gratitud los límites del Señor. No los veamos como cadenas, sino como murallas en un jardín donde florece el amor verdadero. Seamos fieles a su diseño. Seamos agradecidos por su sabiduría y expresemos esa gratitud en oración y obediencia, sabiendo que todo lo que Dios ordena es para nuestro bien y para su gloria. Necesitamos levantar nuestras voces. Necesitamos levantar y ponernos ahí en la brecha, ¿verdad? Porque hermanos, esto trae consecuencias por generación, o sea, consecuencias espirituales, mentales, de culpa, de una serie de situaciones complejas, psicológicas, mentales, espirituales. Necesitamos que nuestra iglesia, nuestros hijos, las siguientes generaciones comprendan de los peligros que tiene este pecado. Y cómo Dios quiere que vivamos plenamente, sí, plenamente la sexualidad, pero en los parámetros, en estas murallas, ¿verdad?, del matrimonio, donde puede florecer este jardín precioso que Dios quiere para nosotros. Ya se me quedó atorado esto. Sí, adelante. Que los límites que Dios pone son para nuestro beneficio. Correcto. Es como, siempre se me viene a la mente esa zona de la carretera cuando viene uno de Tecate y antes de llegar a la caseta de Cuota, hay una zona de acantilado del lado derecho antes de llegar a la caseta de Cuota y ya por entrar a Tijuana. Es una zona de muchas curvas, ¿verdad? Y está el acantilado del lado derecho, ¿no? Pero hay barreras, hay señalamientos. Si no estuviera eso ahí y venimos con el desenfreno de la velocidad, ¿verdad? Pues simplemente vamos y perecemos. Correcto. Todas estas cosas que el Señor establece son una amorosa muestra de que Él cuida de nosotros, ¿verdad? No porque en un principio lo hizo malo,
pecado, entonces ya no solamente, o sea, el plan original de Dios era que todo fuera bueno, 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 bueno. Con la introducción del pecado, el ser humano sin Cristo hace, en el peor de los casos, hace malo que es malo, como matar, por ejemplo, ¿verdad? Robar. Y en el mejor de los casos hace malo que es bueno. Sí, o sea, porque al final no lo hace para la gloria, digo bueno que es malo, porque al final no lo hace para la gloria de Dios. Entonces, todas estas cosas, como lo que decías de la alimentación también, ahí se habla de pecar contra el cuerpo, ¿no? Esas cosas que son regalos de su amor, por ejemplo, la sexualidad es un deleite, el comer es un deleite, el dormir es un deleite. Pero Satanás es tan astuto y aborrece tanto a Dios y la imagen que nosotros cargamos de Dios, la aborrece con todo su corazón, que aún esas cosas buenas, Él ha ofrecido la versión mala. Correcto. ¿Verdad? Para destruirnos. Para destruirnos y para afrentar contra Dios, ¿verdad? Causarle más tristeza. Causarle más tristeza, eso es lo que... Híjole, el Señor es tan bueno, ¿verdad? Y nos da todas estas cosas maravillosas. Y el pecado lo que hace es trastornar, ¿verdad? Esos regalos preciosos de Dios. Y se los debemos en su cara así, ¿verdad? Para afrentarle. Para, en rebeldía, ¿verdad? En esa guerra de poder, no sé. Es decir, yo lo voy a hacer como creo que me conviene a mí. No como tú quieres, como me conviene a mí. Satanás está obrando ahí, ¿verdad? Para destruir. Necesitamos someter nuestras vidas, someter nuestra voluntad, someter aún, ¿verdad? Estos deseos naturales a la obediencia a Dios, ¿verdad? A la guianza de Dios, a la guianza del Espíritu Santo. No tiene nada de malo la comida, no tiene nada de malo la bebida, la relación íntima se distorsiona, ¿verdad? Por el pecado que cometemos, en el que participamos y no seguimos las ordenanzas de Dios. Sí, adelante. Romanos 6 dice, no reine pues, y el pues nos lleva a lo que está antes, ¿no? Uh-huh. Que hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado con Cristo. Pues debido a eso, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, eso es hermoso, que nuestro cuerpo puede ser usado para glorificar a Dios en obediencia, para la justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí la palabra en el versículo 13, cuando dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, la palabra presentar es una palabra que implica como una base de operaciones. O sea, que no pongamos a nuestro cuerpo como base de operaciones para el pecado, ¿no? Otra cosa que también se está incluida aquí es la vestimenta. La vestimenta en hombres y mujeres, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Y esto más se ve en las mujeres, ¿verdad? Que la mujer debe vestir con pudor y modestia, ¿no? O sea, que su cuerpo no sea una piedra de tropiezo ni para los no cristianos y mucho más para los hijos de Dios, ¿no? Uh-huh. La mujer tiene que vestir como corresponde a una mujer piadosa, digo, sin irse tampoco al otro extremo, ¿verdad? Pero es importante que nosotros cuidemos eso aquí en la iglesia, pero que también lo cuidemos afuera con las personas, nuestros parientes, primos, sobrinos, tías. O sea, que nosotros seamos esa voz que se levanta, ¿verdad? Porque acuérdense que el que calla otorga. Entonces, si yo
yo tengo una reunión de familia y van a ir parientes y están ahí mis hijos cristianos, y más si invito a otros hermanos cristianos, pero tengo parientes que se visten inadecuadamente, pues yo en lo personal soy de la idea de que pues prefiero perder la amistad y no perder el aplauso de Dios, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué? Prima, tía, hermana, ¿verdad? No me gusta que mis sobrinas, nietos, X, no es correcto que se vistan así, ¿verdad? Aquí en la casa pues queremos honrar a Dios de todas las formas posibles, ¿verdad? Sabiendo que no siempre lo logramos, pero queremos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que elevar nuestra voz, nosotros tenemos que, pues en todo lo que has estado diciendo, ¿no? Pero hay tantas otras cosas, ¿no? Y una de ellas es precisamente la vestimenta. Una parte que a mí pues me causa a veces un poco de, no conflicto, sino es pesado a veces. A mí como en mi rol de pastor, pues es eso, ¿no? En tener que a veces acercarme a hermanas en años pasados, ¿verdad? Y decirles, ¿verdad? Y digo, lo que el Señor me reste, que todavía como pastor en esta iglesia lo tendré que seguir haciendo, pero yo noto que hay una resistencia bien grande en las hermanas cuando se les dice, hermana, por favor, vístete adecuadamente. Hay una resistencia, ¿no? Donde una hermana puede, entiende las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Dice que es reformada, cree en el Tulip y en las 5 solas y todo eso, pero digo, es impresionante cómo no les cae el 20 en algo tan elemental, tan elemental. Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, pues mejor que se suicide. Así dijo el Señor, que se amarre una piedra de molino y se eche al agua. O sea, para Dios es tan delicado, es algo que Dios se lo toma muy personal, el que en lo que sea, ahorita estoy hablando de la vestimenta, sí, lo también que pueden sí. ser las palabras, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas, Sí, sí. ¿verdad? Pero es una realidad que constantemente mujeres en iglesias evangélicas hacen tropezar a varones con su vestimenta, y el Señor dice, mejor muérete. Así lo dice en esos términos, ¿no? O sea, qué importante es que nosotros tengamos el corazón de Dios, donde Él quiere cuidar a su rebaño. Sí, y creo que se conecta muy bien con lo que decía de Satanás quiere destruir tu vida, ¿verdad? Tu testimonio, tu iglesia, tu familia, tu matrimonio, todo lo que pueda glorificar a Dios. Satanás odia a Dios. No sé si me explico. O sea, odia a Dios. Y va a tratar de utilizar todas las herramientas, artimañas posibles para afrentar a Dios. Nosotros debemos ser sensibles en ese sentido y entender que nuestras vidas deben ser para exaltar a Dios, ¿verdad? Para exaltar su nombre, para exaltar su santidad, para exaltar su justicia, para exaltar todo lo que conocemos de Dios. Y digo, eso tiene que venir de nuestra comprensión y de nuestro amor hacia Dios. Si yo entiendo que este pecado de fornicación, o específicamente, por ejemplo, lo que se dice en el pastor ahorita, si unas palabras mías o un tipo de vestimenta mía puede ser ocasión para destruir a otro cristiano, a otra persona. No que se vaya a perder, ¿verdad? Pero destruir su testimonio, destruir su vida. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿En cómo podría justificarme delante de Dios? ¿Por qué lo haría? No hay justificación. Mis palabras, la forma en que reacciono e interactúo con las personas, debe tener la intención premeditada de edificar. La forma en que me visto, la forma en la que hablaba de palabras el pastor, creo que ya dije palabras, pero premeditadamente. No se trata de mí, se trata de el amor hacia los hermanos, de cómo sirvo a la iglesia, de cómo sirvo a los demás. Ese es el amor que Dios quiere que sigamos. Y tenemos conflicto, ¿verdad?, en nuestra conciencia, porque
Oye, pero yo soy yo. Pero Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Y no es una actitud ay, pues qué mal. No, es una actitud de haber comprendido, de haber asimilado, haber saboreado el mejor camino, la mejor alternativa. No porque, ay, no tengo que hacer esto, no lo voy a hacer. No, es que esto es tan bueno, esto es tan grande, edifica tanto mi vida, edifica tanto a la iglesia, que voltear a ver lo otro sería impensable. Es la actitud, es haber conocido a Dios, haber saboreado a Dios, que hace que nuestras vidas, ¿verdad?, sean instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos que edifican a mis parientes, a mis vecinos, a la iglesia. Sí, Víctor. Satanás, me imagino que él le place más hacer caer a un hijo de Dios que a una persona que ya está en su reino, ¿verdad? Antes, cuando éramos pecadores, pues no nos atacaba tanto porque ya estábamos en su reino, pertenecíamos. Pero ahora que estamos del otro lado del ejército contrario a él, ahora él está atacando, ahora estamos en guerra contra él y él está en guerra contra nosotros. Entonces para él es más placentero, me imagino, hacer caer a una persona, por ejemplo, un gran hombre de Dios o un gran ministro de Dios, y que la gente y el público se entere, Claro, de lo pecaminoso que es la persona, ¿verdad? Y echarle en cara al Señor y demostrarle, mira, es que tu siervo no vale nada, sigue siendo pecador, ese goza más, ¿verdad? claro. Y comenta, Víctor, cuando tenemos esta situación de pecado público, sexual, sobre todo en este tipo de personas o personas que están al frente, ¿verdad?, de una iglesia con un ministerio grande. No que sea diferente para ellos, pero puede imaginar la destrucción, ¿verdad?, que viene arrastrando ese pecado en la persona, por supuesto, pero su familia, su iglesia y los cientos o los miles o los decenas de miles de personas que son impactados, ¿verdad?, porque esa persona prefirió seguir su camino, seguir el pecado que a Dios. Eso sucede y es lo que quiere hacer Satanás, que nuestras vidas sean quebrantadas. Mejor él no puede hacer nada con nuestra alma, pero destruir nuestras vidas, destruir nuestro testimonio. ¿Ibas a decir algo, Mario? Sí, de hecho, conectando los dos comentarios de ustedes con la predicación de la semana pasada, ¿no? En la Biblia es muy claro esa destrucción que busca Satanás. Cuando en la cena del Señor Jesús le da el pan a Judas y este lo come, en la misma Biblia dice, ¿no? Satanás fue el que poseyó a Judas, no otro demonio, fue Satanás. Y conectándolo con esto, logra su cometido Satanás, no en cuanto al plan de Dios, porque pues, el Señor siempre sale victorioso, pero sí en cuanto a la destrucción de la persona, porque en la Biblia en ningún lado dice que Satanás siguió dentro de Judas y lo perseveró y siguió haciendo mal, no, o sea, en cuanto logró su cometido, pues lo que podemos deducir es que Satanás dejó ya a Judas, salió de Judas y lo mandó a destrucción, a una destrucción inmediata en la que él se quita su propia vida. Y ese es el ejemplo, es más bien lo que nos están explicando. Claro, ¿no? el grado intenso de que llega a ese destrucción. punto, o sea, a Satanás no le importa tomarte y hacer todos sus planes en ti, sino solamente un plan que lleve a destruir tu cuerpo y a condenar tu alma. Y en la Biblia el ejemplo es muy claro, ¿no? No tuvo que los evangelistas ahondar tanto en la situación, muy claro da ese ejemplo, ¿no? De inicio a fin. Gracias, Mario. También quería comentar eso Sí. que está diciendo Mario. Satanás puso en la mente de Judas el entregar al Señor. No es que
totalmente no hubo necesidad de totalmente poseer como si fuera un títere. Manipularlo. Ajá. Manipularlo como si fuera un títere, un robot. No, solamente puso la idea en su mente. Y ya, el pecado que hay en todos nosotros, lo llevó a entregar al Señor. Ese pecado que él ya tenía, ¿no? El amor al dinero. Ujú. Satanás lo único que tuvo que hacer, le puso la idea en su mente, y el mismo pecado que ya tenía Judas, como que se conectó como si fuera un imán. Por eso a mí que Jesús dice, Satanás no tiene nada en mí, ¿verdad? Cualquier pecado, cualquier tentación, para Jesús, él no tenía una pelea, un pleito contra, no tenía que ni siquiera, ¿cómo se dice la palabra? Resistir el pecado, como nosotros tenemos que resistirlo porque nosotros sí queremos hacerlo, pero Jesús no quería hacerlo, por lo tanto no tenía que resistir el pecado. Pero Satanás, como sabe que nosotros somos bien pecadores, solamente pone la idea sutilmente, y nosotros como un pez nos pesca, nuestra misma pecaminosidad, ¿verdad? Y nos lleva a lo malo. Creo que el pastor hablaba del texto que tenemos que hacer guerra, ¿verdad? Guerra contra esos tentaciones, esos deseos. Sí entiendo que nuestra naturaleza, ¿verdad? Aun cuando hemos sido salvos, la raíz de todos esos pecados sigue estando en nosotros, ¿verdad? Sigue estando ahí. Pero en lo que nos está enseñando pues la Biblia es que podemos resistir, ¿verdad? Que podemos hacer frente a esta pecaminosidad en nuestra nueva naturaleza. Habilitados, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pero esa es la intención. No es una situación fatalista, ¿verdad? En nuestras mentes, en nuestra vida diaria debe haber una intencionalidad para resistir el pecado. Sí, hermana. Sí, me estaba acordando de Santiago 1, del 12 al 15, cuando habla de la concupiscencia, Ajá. ¿no? Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero dice que cuando uno es tentado, dice, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída y seducida. O sea, me imagino que cuando estamos orando siempre, ¿no? Como quítame esto que tengo, quítame esto, quítame cada uno de nosotros nuestra área de oportunidad, o área de pecado, ¿no? De debilidad. El pecado, la debilidad. Estamos deseando que se nos quite para no pecar, pero pues no veo algo similar a quitar, sino a resistir. O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, le preguntas siempre a un converso cuando se hace cristiano? Es que yo antes hacía esto, pero ahora que conozco, ya no. O es que cuando yo cometía esos actos, lo hacía porque no conocía a Dios. O sea, a mí me causa un conflicto porque ninguna de las personas que conozco pues tiene un retraso mental como para no saber qué actividades están incorrectas, ¿no? Solamente que las haces con conciencia o sin conciencia antes de ser salvo. No sé si estoy siendo clara. ¿Cuál es el punto al final? La idea es, ¿cómo le dices tú a un inconverso que dice eso? Pues que dice, es que yo antes, y que viene a Cristo y se justifica el que antes hacía algo, pero ahora no lo hace. No entendí la pregunta, la verdad. O sea, ¿cómo es que podemos responder a ellos? Exactamente, es que cuando hablamos ahorita de esto, hablamos de situaciones cristianas, ¿no? Y nosotros lo entendemos. Pero yo siempre que hago una pregunta es porque nos estás hablando a nosotros consciente de que
pues eso es pecado y eso, ¿no? Pero ¿cómo le dices a una persona, por lo que decía el pastor, ¿no? Le dices a una jovencita o prima, sobrina, qué sé yo, que no es cristiana y que esa manera de vestirse no es correcta, pero sí. Creo que el pastor hablaba de cristianos, ¿sí? Bueno, No, hablaba en general. No, hablaba en general en que como cristianos, o sea, no te voy a quitar tus comentarios, solamente voy a aclarar el punto. Nosotros tenemos la responsabilidad, por ejemplo, yo no voy a llevar a mis hijos a un ambiente donde hay personas que están practicando algún tipo de pecado. Me refiero conscientemente, no voy a propiciar un ambiente donde hay otras personas que están practicando un tipo de pecado. Es inevitable que se rocen con el pecado, o sea, tendríamos que salir del mundo para evitarlo. Sí, pero por ejemplo, si yo soy el organizador de una actividad, por ejemplo, supongamos que yo organizo una comida familiar y van a ir parientes y van a llevar alcohol. Yo digo, no, aquí no. sí puedes poner condiciones, puedes poner como reglas, por así decirlo, ¿no? Sí, exactamente. O van a ir personas que se van a vestir inadecuadamente y yo ya sé que a ellos les gusta vestirse inadecuadamente y ya están ahí mis hijos. Yo soy guardián de mis hijos, yo soy guardián de mi familia. Y también, y si acaso hay otros hermanos, también tengo que ser guardián de las conciencias de mis hermanos. Entonces yo tengo que decirle a esas personas, mira, yo sé que como te gusta vestirte y te voy a pedir que te vistas de esta forma. No sé si eso ayuda, hermana. Sí sé lo que quiere decir mi hermana. O sea, yo sí lo entiendo así. Dice ella, ¿cómo le hablas a un inconverso que luego se convierte a Cristo y dice, yo hice ese pecado, X pecado, porque yo no conocía de Dios, pero ahora ya conozco? O sea, él estaba ignorando. Pero ya dejó el pecado entonces, ¿no? Sí, ya lo dejó, pero hay consecuencias, pero moralmente tú sabes que ese pecado, aunque no seas cristiano, sabes que está mal y no lo tienes que hacer. Sí. Pero luego vienes a Cristo y dices, te justificas porque dices, es que yo no era cristiano y ahora ya soy salvo, entonces yo ya no. Es que digo, cuando él no era cristiano, pues la autoridad que tenía era totalmente diferente, ¿no? O sea, no sé si puedes apelar a esa conciencia porque pues no tenía conocimiento, no estaba en la luz. O sea, no sé si a eso se refiere. Sí, Es, porque de repente, o sea, hay personas que no perdonan los actos no. de personas. Claro. Es una situación en el pasado de la persona que no tenía luz, ¿verdad? ¿Está mal? Sí, siempre ha estado mal, porque aunque no supieras, está mal. Pero estamos hablando de que Dios transforma ese conocimiento, transforma ese entendimiento, regenera, ¿verdad?, a la persona. Y hay un proceso. Claro, sí. ¿Alguien levantó la mano? Tenemos 5 minutos más, nada más para Nada preguntar. más a responder sobre cómo le dice a una persona no incrédula cómo vestirse. ¿Crédula o incrédulo? Incrédula. Porque dice, ¿cómo lo obligo a que se vista? No la puedes puedes obligar, no la puedes obligar. Porque ella está bajo el poder de sus concupiscencias, de sus deseos. Puedes poner una regla en tu casa, como dice el pastor, Ajá, pero él va a hacer o ella va a hacer en lo que sí, quiere. las reglas las puso Dios, el Creador. No importa si seas o no cristiano, Él dijo cómo debemos de conducirnos. Sea que la sociedad ahorita esté viviendo fuera de lo que Dios ha limitado en su diseño, eso ya es desobediencia de ellos mismos, pero no quiere decir que Dios no nos puso estándares de cómo vivir En todos los en todos aspectos. o no cristianos. Correcto. Por eso, como decía hace ratito, que antes estaba mal visto el adulterio, pero la sociedad ahorita, como ha sido cualquier otro pecado, la forma de vestirse, cualquier pecado, ya la sociedad lo ha recibido, pero no quiere decir que sea bien. Que todos lo aprueben no quiere decir que sea correcto. Correcto. Sí, es un proceso, ¿verdad? Creo que lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones. El Señor nos manda que nuestra vida sea santa. Y ya, ese es el mandamiento, ¿verdad? Esto no es lo mismo para una persona que acaba de nacer en Cristo, para una persona que tiene 10, 15 años en Cristo, o una persona que ha madurado en Cristo. Entonces, es un proceso, por supuesto es un proceso, pero el mandato es para todo mundo, ¿no? Entonces, esta santidad la debemos vivir en el Señor y va a irse manifestando
conforme más entendemos de Dios, cuanto más amamos a Dios. Y una persona a lo mejor que acaba de nacer ayer en Cristo, pues sí, tiene una emoción, una intención. Ha sido regenerada, pero no comprende todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces su conducta va a ser de acuerdo a ese conocimiento que tiene. Y una persona que ha crecido en Cristo va a ir madurando y su manifestación de santidad va a ir siendo pues más clara, supongo. Una aquí y la otra acá y Para responder terminamos. La pregunta de la hermana. Sí. La ignorancia de una persona no lo excluye, ¿cómo se dice la palabra? Exime de culpabilidad. Ujú. Aunque no sepa, aunque esté en ignorancia, si está haciendo algo pecaminoso es pecado de todas formas. Claro. Y nada más para dar una explicación bíblica, cuando Pedro le dice a todos los judíos, ustedes mataron, ¿verdad?, al autor de la vida. Sé que lo hicieron en ignorancia, pero ahora arrepentíos. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Lo hicieron en ignorancia. ¿Por qué? Porque aunque lo hicieron en ignorancia, era pecado. Ujú. Por lo tanto, tenían que arrepentirse. Entonces, no podemos usar la ignorancia de un mandamiento para decir, oh, es que yo no sabía, por lo tanto, no es pecado para mí. Ah, no, es pecado. Es pecado. Correcto, gracias, Víctor. Sí, muy rápido. Yo Dile. creo que algo ahí que también habría que mencionar es en cuanto a este tipo de situaciones en las que vemos a otras personas, creyentes o no creyentes, es la manera en la que vamos a abordar la conversación con ellos, porque es muy fácil, y lo hablo desde mi experiencia propia, ¿no? Es muy fácil querer reprender o corregir, pero la forma en la que lo hacemos tiene mucho peso en cómo lo recibe la otra persona. Sí. No hay que ser tampoco hipócritas en querer corregir a otras personas cuando nosotros mismos, como lo dice la Biblia, ¿no? O sea, quieres quitarle la astilla, pero no ves la viga que hay en ti. Entonces hay que ser muy cuidadosos, incluyéndome obviamente, en cómo nos acercamos a un familiar, a un amigo, a algún conocido, en querer hablarle de la palabra de Dios. Yo no creo que lo primero sea hacerle ver el problema así de buenas a primeras, sino poco a poco ir construyendo la conversación para que, ok, sí, lo que estás haciendo está mal, pero a ese problema Jesucristo es la solución, o sea, Jesucristo es la respuesta, no el nada más pues hacer más en emitir un juicio o una sentencia ya a esa persona, ¿no? Creo que eso sí hay algo. Se dan los dos casos, ¿eh? Se dan los dos casos. Cuando confrontas a la persona, el Señor puede hacer grandes Sí, cosas, sí, pero lo hace, sí, ¿no? Pero sí entiendo lo que dices. Sí. Es parte de lo que comentó Mario, ¿no? De que pues en amor estar pues haciéndole saber a la persona que está pues en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Sí, porque si en confrontación pues se cierra la persona. Bien. Y también pues saber que por ejemplo que nosotros por la gracia de Dios cuando empezamos a madurar o cuando somos maduros en el conocimiento, pues rechazamos el pecado y las situaciones de pecado. O sea, ya o sea, pues no estás a gusto pues en ambientes donde se está pecando contra Dios. Entonces eso es algo que se genera, ¿no? Por la gracia. Dios está transformando la mente, ¿verdad? Está transformando nuestras vidas. Bien, vamos a orar y no sé si vamos a tocar este tema ya, pero esta es la intención, ¿verdad? De que podamos entender cómo el pecado ha afectado los patrones, no solamente del matrimonio, de todas nuestras vidas. Y hemos abandonado el diseño de Dios por un diseño social, personal, ¿verdad? De las películas o de la cultura, no sé cómo quieran llamarlo. Necesitamos regresar entonces al modelo original en todas nuestras vidas. Y pues el tema de nuestra clase es de matrimonio. Entonces regresamos al diseño original de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque eres muy bueno, Señor. Permítenos apreciar todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que haces, Señor. Que podamos valorar y disfrutar de tu presencia, Señor, saborear quién eres.
que nuestras vidas sea transformada por ver la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Sabemos que esto es lo que transforma, sabemos que esto es lo que cambia. Cuando podemos ver a Cristo en todo lo que Él es, en todo lo que Él vale. Permite que tu palabra sea ese instrumento, Señor, que abra nuestras mentes, que abra nuestro espíritu, que abra, Señor, este entendimiento para modelar nuestras vidas en tu poder, en la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, en dependencia de tu gracia, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.